Mucho es sobre lo que se ha dicho acerca de Dios. Dios tiene muchos nombres que de repente en algunas religiones puede ser distinto al otro. Por ejemplo, algunos de esos son el nombre de Alá, otros son el nombre de Jehová, incluso otros llaman simplemente Señor, o bien pueden poner alguna forma de representar el nombre de Dios. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Quieres saber acerca de cómo es el nombre de Él y cuán importante es conocer un poco más de cómo es Dios con nosotros? Te invito a que no te pierdas el programa de esta semana. Recuerda también suscribirte a tu canal de AR Hope Channel, tu canal como mensaje de esperanza, y recuerda también de darle like a cada una de las notificaciones, de compartir también cada uno de estos videos y por favor de suscribirte, que es lo más importante. Recuerda tu canal AR Hope Channel. ¿Cuántos nombres tiene el tema para esta semana que estamos compartiendo? Y es muy importante también saber de que cuando hablamos sobre Dios, es también conocer en realidad cómo es Él. Cuando usted está conociendo a una persona, la primera cosa que usted pregunta es cómo se llama esa persona. Hemos aprendido en el tema anterior sobre la deidad de que Dios es tan real y que se manifiesta de muchas formas y se le conoce también de distintas formas. La Biblia usa algunos, podemos usar la forma adjetivos que describen sobre cómo es Dios. Vemos a un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, que nos ama, que es capaz de restaurarnos y también que es capaz de darnos la salvación. Pero ante toda esta valiosa información, debemos considerar que lo más importante es tener una relación cercana con Dios, en el cual nosotros podamos aprender a conocerlo por medio de su palabra. Es por esta razón que quisiera, antes de comenzar lo que es el programa de esta semana, de obtener una palabra de oración con cada uno de ustedes para que podamos ser dirigidos por la presencia de Dios que nos permita poder comprender su santa palabra. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te damos las gracias por la oportunidad que nos has permitido de poder dar una semana más este pequeño programa, pidiendo que su Espíritu Santo nos acompañe, que podamos entender, comprender el propósito que usted tiene en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su misericordia, en nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos nombres tiene Dios? Es la pregunta que nos hacemos en estos momentos en cuanto a quién es Dios, en qué forma podemos saber realmente quién es Él. Y la Biblia nos da mucha información, pero en esta ocasión vamos a analizar así en unos cuantos pasajes de la Biblia, en realidad cómo es que Dios se manifiesta con nosotros y de qué manera entonces podemos entender lo que es ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y de qué manera Dios puede actuar. Porque lo más importante, apreciados amigos, es que nosotros podamos comprender, que podamos entender también que Dios actúa, que Dios nunca nos ha dejado a la deriva, que muy por el contrario, Dios sigue haciendo lo que Él desea para nosotros, y es que podamos conocer a ese único Dios verdadero, a ese único Dios que es capaz de restaurar nuestras vidas y que también puede hacer grandes milagros en nuestras vidas. Solamente es cuestión de aceptar los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y de esta forma poder ver de que Dios es capaz de hacer grandes cosas. Por ejemplo, dice aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros,
me preguntarán cuál es su nombre. Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a. Episodio, noten, apreciados amigos, que es cuando Moisés un día está pastando, o sea, está con sus ovejas y la está llevando a que, pues, rutinariamente un pastor hace, ¿no? Que las ovejas vayan a comer pasto. Entonces vemos aquí que Dios, de una forma repentina y una forma asombrosa, se aparece en una zarza, como vemos aquí en la imagen, una zarza ardiente, y que lo más interesante es que esta zarza no se consumía. No se consumía, y esto llama la atención de Moisés. Y ahí donde entonces se encuentra Dios con Moisés, Moisés con Dios. Ahora, no es que Dios, ¿verdad?, sea un fuego tal como está allí, sino que fue un elemento que Dios usó en esos momentos para poder acercarse a Moisés. Usó esta forma para hablar con Moisés. Pero noten aquí que lo más interesante de que Dios se describe como yo soy. Vamos a estar viendo la importancia de ese yo soy, que luego, en este caso, más adelante se le llama Yahvé, y de Yahvé es donde tenemos la traducción de Jehová, la traducción que tenemos moderna de aquella palabra. Pero noten aquí que no es cualquier Dios. Ese yo soy lo vamos a ver en muchos capítulos, muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús menciona yo soy es el que me ha enviado, o yo soy está con ustedes. E incluso en el libro de Apocalipsis se hace también la mención de yo soy. Entonces es muy importante saber que Dios se manifiesta de una manera en la cual nosotros lo podamos conocer. Noten también que una de las formas en la cual a Dios se le llama es Señor. Esta palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, se le conoce como El Elohim. La palabra El es un término hebreo que se usa para referirse a Dios, y Elohim o Eloha es la forma plural, pero esta es una forma interesante porque es lo que nosotros hemos aprendido, de que si bien es cierto existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero esos tres son un solo Dios. Entonces la forma Elohim es la forma que nos indica que es una palabra, por así decirlo, que se complementa en una sola. Yo les pongo un ejemplo, porque la Biblia nos habla que cuando el hombre y la mujer se casan, llegan a ser una sola carne, pero son dos individuos, solo que son una sola carne. Entonces es la misma palabra que podríamos relacionar en cuanto a Dios, que si bien es cierto se manifiesta como un Dios trino, podríamos decir, pero que en este caso es un solo Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 57, versículo 5: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, es decir, ese oh Dios Elohim, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo 57, 5. Y noten que ese Dios es el mismo Dios que, según Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio fue el que creó los cielos y la tierra. Y noten que el estado de la tierra al principio dice estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y noten que dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta última parte del Espíritu de Dios, yo estoy investigando en el diccionario Strong, la página, la revisión de la Reina Valera del 60, especialmente, no en la página, sino en el capítulo 1, versículo 2, nos habla sobre cómo sería, digamos que la terminología de algunas palabras. Me dice que la tierra estaba desolada, es la palabra hebrea tohu.
La palabra desolado nos lleva a algo que está vacío, algo que está desértico. Y dice que la tierra estaba desordenada o en ruina. También se traduce del hebreo, bohu, en ruina. Estaba vacía, estaba desordenado, estaba en caos. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y noten que la última parte dice, y el Espíritu de Dios, es decir, Ruach. Vamos a ver el término Ruach en muchos pasajes para referirse al Espíritu Santo. Y dice, se movía, es decir, Rakaf. La palabra Rakaf es la palabra empollar. Es decir, que el Espíritu Santo estaba allí, ¿verdad? Dándole vida a la tierra. Y dice, sobre la faz de las aguas se movía el Espíritu de Dios. Ahora, estoy analizando brevemente este capítulo con este versículo, porque noten que el Salmo 57, versículo 5, dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces ahí menciona Elohim, pero noten que en Génesis 1:2 menciona el Espíritu de Dios, es decir, que el Espíritu Santo estaba en la creación. Ahora, otro versículo que nos hace ver sobre que Dios no estaba solito, sino que estaba también con el Hijo, en este caso Jesús, y el Espíritu Santo. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y soñaré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nota aquí entonces que aquí Dios pudo haber dicho, voy a hacer el hombre a mi imagen, pero dice a nuestra imagen. Nos está hablando en primera persona del plural nosotros. Entonces nota aquí que la misma gramática incluso da a entender de que Dios no estuvo solo en la creación. En un estudio posterior vamos a estar viendo cómo Jesús también forma parte de la creación y tuvo parte en la creación. Y también vamos a ver sobre cómo el Espíritu Santo es capaz de dar vida. Entonces, por ahora lo que les puedo decir, apreciados amigos, es que Dios, Elohim, no estuvo solo en la creación y por lo tanto estuvieron presentes. Esto nos debe dar una gran alegría el saber de que Dios estuvo tanto con el Hijo como y el Espíritu Santo, dándole vida, dándole forma a esta tierra y también a cada uno de nosotros. Nos debe llevar a pensar cuán importante es para Dios la vida y cuán importantes somos para cada uno de nosotros hacia Él, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra Señor o Dios en las versiones actuales suelen hacer referencia al Dios de los cielos, al Señor del universo. Esto es una simple imagen que puede representar parte de lo que Dios ha creado. Sin embargo, apreciados amigos, perdón, podemos ver aquí, perdón, cuán grande es Dios con cada uno de nosotros, que podemos ver aquí en una simple vista de lo que Dios ha creado y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Por eso dice que el mandato que se le da al pueblo de Israel es: oye Israel, Jehová, es decir, Elohim, nuestro Dios, Jehová uno es. Nota que aquí estas traducciones que estoy dando es porque yo obviamente investigué en el idioma original el versículo, y aquí entonces se traduce este término Jehová, que lo vamos a estar viendo ahorita en un rato, el mismo término Señor, Elohim, es decir, este Dios que se manifiesta tanto como en el Hijo y el Espíritu Santo, y también Dios Padre. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Por eso dice que Job 36:26, que Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Ahorita simplemente les estoy dando, como aquí dice, un vistazo así como por encima, porque el conocer a Dios, apreciados amigos, esto es más allá de que yo cite algunos versículos que nos hagan referencia sobre Dios en cuanto a sus nombres, pero por eso Job dice que no lo conocemos, ni es posible ser
sus años. Esto está en Job 36, 26. Conocer a Dios con esta mente finita es como decirle a un niño que vacíe todo el mar en un cubo donde se almacena agua. Sería imposible que esto suceda. Entonces, por eso dijo cierta vez, no recuerdo si fue algún padre de la iglesia primitiva, no recuerdo el nombre, pero creo que, si no me equivoco, fue San Agustín que lo dijo. Él cierta vez dijo de que es mejor conocer lo que tengas revelado en cuanto a Dios a querer conocer lo que no está revelado en cuanto a Dios. Porque si conociésemos, él decía, si conociésemos y entendiésemos quién es Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Y esto es una gran verdad, porque la Biblia indica que lo que está revelado para nosotros es lo que Dios ha dejado para nuestra salvación. Y lo que podemos ver aquí, amigos que me están escuchando, es que lo que simplemente les estoy compartiendo es en relación con lo que Dios desea hacer en nuestras vidas y cómo Él actúa en nuestras vidas también. Y es apenas, ¿verdad?, lo que podemos saber sobre Dios. Otra forma como la cual se llama Dios es el Altísimo. En el Antiguo Testamento, es decir, en el original hebreo, es la palabra Elión. Y en el Nuevo Testamento, que se escribe en griego, es la palabra Upsistas Theos. Y este término tiene que ver de esta forma. Dice en Génesis capítulo 14, citando el episodio de Abraham con Melquisedec. Dice Melquisedec, le dice a Abraham: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Note que Melquisedec reconoce como rey y sacerdote que él es de Salem. Reconoce que Abraham sirve al mismo Dios que él sirve, este Dios Altísimo, este Dios poderoso, este Dios que está por encima de cualquier supuesta deidad o cualquier divinidad. Dice que este Dios Altísimo es creador de los cielos y de la tierra. Noten que aquí hay una repetición de lo que vimos anteriormente en el Salmo 57, verso 5, y lo que estuvimos viendo en Génesis 1, que Dios es creador de los cielos y la tierra. Este mismo Dios es el Elión, es decir, el Dios todopoderoso que está por encima de todo. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Esto está en Génesis 14, versos 19 y 20. Pero otra declaración que podemos ver es en Lucas, Nuevo Testamento, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esto es para referirse a Jesús, ¿verdad? Cuando iba a ser engendrado, se le indica a María que este no era cualquier ser que estaba allí que iba a estar allí en su vientre, sino que era el Hijo de Dios. Entonces noten también que a Dios se le llama mi Señor, es la palabra hebrea Adonai, y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra Kyrios. Notemos entonces que Abraham dice en Génesis capítulo 18, versículo 27, Abraham replicó y dijo: te ruego, mi Señor, es decir, Adonai, que me escuches aunque soy polvo y ceniza. Note que cuando Abraham y muchos de los patriarcas hablaban con Dios, se referían de esta forma como mi Señor. Tú eres para mí, eres el que está cercano a mí y yo soy tuyo. Entonces, note aquí que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 8, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado, es decir, el Kyrios, que no culpa de pecado. Entonces notemos que en el Antiguo Testamento la palabra para referirse a Señor había dos formas. Una era cuando se consideraba un dueño o amo y mostraba distancia con su siervo, es decir, yo soy tu amo, yo soy el que te manda, pero no hay una relación cercana. Y esto se le conocía como Baal, y la Biblia nos habla mucho sobre Baal. Baal era representado, así como está la imagen, como un dios con cuernos,
porque supuestamente Baal había sido engendrado del resultado de un ser humano con una vaca, por eso es que se le ponen cuernos, según la mitología pagana, y también se le representa en su mano con un rayo, porque él era el dios de las lluvias, y del otro lado vemos como unas espigas. Esto representa las cosechas. Entonces estas, digamos, naciones paganas que estaban en Canaán y sus alrededores le rendían culto a este dios falso, y entonces este culto consistía en placeres sexuales abiertos que se hacían y también sacrificios humanos. Entonces vemos aquí que este supuesto Dios demandaba que el ser humano tenía que hacer algo para ganarse el favor de su amo. Pero vemos que hoy en día no es ajena a la situación, porque el ser humano parece que de forma moderna parece que estuviese adorando a Baal en términos actuales. Hoy vemos cómo el ser humano busca acercarse a Dios por sus propios medios, o incluso se inventa algún tipo de cercanía con Dios a su estilo. Entonces, muchos queremos a veces una religión en la cual nosotros no se nos prohíba nada y que podamos estar abiertos a nuestros deseos y placeres, porque este era el modo de pensar de estas culturas, que si bien es cierto, ellos le servían a su amo, pero también, como al no haber una cercanía, una relación estrecha, había una licencia en muchas de sus acciones. Sin embargo, vemos aquí en Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, que este fue el mismo deseo y el pensar de Lucifer. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versos 13 y 14. Aquí es claro que podemos ver que este fue el deseo de Lucifer, que luego pasó a ser Satanás, en el cual él quería hacer las cosas a su forma, tener no el carácter de Dios, que es amor, sino el poder de Dios. Él quería gobernar. Entonces, esto no es ajeno. Hoy en día el ser humano quiere acercarse a una religión en la cual ellos puedan estar por encima de Dios. Sin embargo, vemos que por otro lado, cuando un señor era una persona respetable, pero que consideraba bien a sus subordinados, se llamaba Adón. Es la otra forma de llamar mi señor, la forma Adón. Ya esto es cuando es un ser respetable y que hay un grado de cercanía con su subordinado. Dice: Dios es mi señor Adonai, porque nos aprecia a diferencia de los Baales, que simplemente deseaban ser amos. Noten aquí que Dios no solamente desea ser nuestro Dios, sino que también desea tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Noten entonces que también Dios se le llama Todopoderoso, en el hebreo la palabra El Shaddai, y en el griego del Nuevo Testamento la palabra Pantocrator. Y noten que esta palabra en griego, cuando lo estaba investigando, resulta que el origen de esta palabra es: panto es sobre todas las cosas, o por encima de todo, o varias cosas. De ahí vienen diferentes palabras como pantomima, pantografía, y otros términos que están relacionados con la palabra panto. Pero cuando busqué la palabra krator era, según la mitología griega, el dios de las guerras. El dios que tenía que ver con los diferentes conflictos, y que los que adoraban a este dios tienen que darle algo a cambio. También se representa a Krator con el volcán, de ahí donde viene la palabra cráter, de Kratos, en el griego. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que la palabra compuesta en sí denota, mejor dicho,
a un Dios que está por encima de todo y que tiene el poder, ¿sí? Entonces ahí es donde se toma ese término pantocrator, para hacer ver que Dios está por encima de cualquier conflicto, por encima de cualquier circunstancia. Ahora, dice aquí en Génesis 17, verso 1, Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, es decir, soy el Dios El Shaddai, y dice: anda delante de mí y sé perfecto. Nota aquí que Abraham había sido un ser humano común como nosotros, y que en su momento también había fallado. Pero dice aquí que Dios ahora le dice: sé perfecto. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo este versículo, porque si bien es cierto, la Biblia, si no me equivoco y no digo algo que esté errado, pero es lo que he leído, podríamos decir que la única persona que estuvo en ese grado de perfección, si podríamos decirlo, fue Job, ¿sí? Que es el único que se menciona que fue un hombre recto, justo y perfecto. Sin embargo, esto no se dice de otras personas que, si bien es cierto, tuvieron una cercanía muy estrecha con Dios. Por ejemplo, Enoc, vemos que Enoc dice, no, él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y vemos también que otros personajes como David, sé que llegó a ser como el corazón de Dios. Pero aquí la clave para poder entender eso de ser perfecto es precisamente dejar que Dios sea nuestro Señor Todopoderoso, que es la única forma de poder entender, es la única manera de saber que para alcanzar no solamente la perfección, sino alcanzar la superación de cualquier obstáculo, es necesario que usted logre entender y logre aceptar en su vida al Dios que puede transformar y el Dios que es capaz de hacer grandes cosas en nosotros. Dice también en 2 Corintios 6:18, Dios ahora se compromete con nosotros y dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, que en otras palabras, Dios nos está diciendo: no te preocupes, yo estoy a tu lado, yo estoy para consolarte, yo estoy para ayudarte, yo soy tu Padre, yo soy el que te da poder, yo soy el que está contigo en todo momento. Amén. También dice que la omnipotencia es uno de los atributos que caracterizan a Dios como tal. El mismo Jesús afirma: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Aunque usted esté en un pozo lleno de agua, esté allí que no puede, aclame al Dios Todopoderoso. Aclame a ese Dios que es capaz de hacer cosas que nadie ha podido hacer en esta tierra. Es solamente acercarnos a ese único Dios que sí tiene la potestad para hacerlo. Jehová, el término Jehová, Yahweh, como luego se le conoció, es una palabra del tetragrama, es decir, una palabra en la cual no tiene vocales, y que por reverencia los hebreos, algunos incluso dicen, algunas versiones dicen que Dios ciertas veces estaba la presencia estaba en el templo y mencionó su nombre, y lo que lograron escuchar, lo que estaban dentro del templo, fue esta palabra que está ahí en sus pantallas, y que por reverencia y temor, porque basándonos en Éxodo 20, que habla sobre no tomar el nombre de Dios en vano, lo dejaron de esta forma. Pero luego, entonces, con la evolución del idioma, llegó a ser la palabra Yahvé, y de Yahvé pues se traduce como el Eterno, o en nuestro español acá, Jehová. Ahora, independientemente del origen del nombre, lo que sí bien es cierto es que el Salmo capítulo 100 verso 3 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Noten que aquí Yahvé, que fue el término que usé al principio en Éxodo capítulo 3,
versos 13 y 14 es el mismo término que el salmista usa. Reconocer que yo soy, ¿sí? Que yo soy el que soy este Dios que está por encima de todo. Soy el Dios que no tiene principio, que no tiene fin y que somos creación suya. Por eso también en Deuteronomio capítulo 4, versículos 35 y 36 dice: y a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Aquí Moisés está citando el episodio del monte Sinaí, cuando fue dado los 10 mandamientos. Y dice: y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Porque dice Éxodo 19 que el monte de Dios, el monte Sinaí en este caso, estaba humeando, que había relámpagos y estaba temblando. Entonces por eso dice que se mostró en su gran fuego y has oído sus palabras en medio del fuego. Esto fue asombroso, la manera en cómo Dios se manifestó con el pueblo de Israel, y que nos hace ver el poder de Dios y cuán interesado está Dios de darse a conocer, de revelarse con nosotros, de que usted pueda entender que Dios tiene grandes planes para su vida. La palabra Padre es la palabra Ab en el Antiguo Testamento y la palabra Pater en el Nuevo Testamento, del griego Pater. Dice aquí que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Esto está en Salmos capítulo 103, versículo 13. Nota aquí que Dios, si bien es cierto, es Señor, es el Adonai, es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, es Jehová, es el Eterno, pero también Dios es nuestro Abba, como lo vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, y que era la forma hebrea para decir, la forma hebrea para decir Padre. Dice aquí en el Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, nota aquí nuevamente está el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Bien amigos, hemos visto entonces en esta presentación cómo es Dios con cada uno de nosotros, cuáles son los planes que Él tiene para nuestras vidas, de qué forma Dios desea que usted y yo le aprendamos a conocer. Y Dios nos invita en este momento que nosotros aprendamos a cultivar una cercanía con Él. En esta ocasión les he presentado de forma así breve sobre los nombres que Dios tiene. Lo más importante es definir y que tengamos claro que en la forma como usted llama a Dios, Dios no deja de ser su Dios, y que Dios está ahí cerca de usted, y que Dios por encima de todo estará siempre disponible para guiarle, para estar cercano a usted. Entonces vamos a, antes de terminar, recordarles que en el siguiente estudio vamos a estar conociendo la forma en cómo Dios actúa con nosotros, cómo Él se ha revelado con nosotros. No se pierdan ese tema, que va a estar muy interesante. Entonces vamos a tener unas palabras de oración antes de despedir este pequeño estudio. Oremos. Padre celestial que moras en los cielos, gracias por tu misericordia, por cada una de tus bondades, pidiendo Señor que nos puedas guiar, nos ilumines, tomes el control siempre de nuestras vidas, y que por encima de todas las cosas aprendamos a entender y a conocerte según tu voluntad, y que podamos aceptarte con todo nuestro corazón. Bendice esta hermosa audiencia, guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, apreciados amigos, una vez más por el tiempo que han tenido. Que Dios les bendiga y les guarde en el deseo. Será hasta la próxima semana.